Conferencia Pathwork número 154, la pulsación de la conciencia. Saludos mis queridísimos amigos. Bendiciones para esta nueva etapa de trabajo, no solo por esta hora, sino por todos los subsecuentes esfuerzos, intentos y etapas en su camino, que los deberá llevar a encontrar su camino de regreso a casa, siempre y cuando estos esfuerzos sean completos y sinceros. Estar en casa significa estar en su más profundo y verdadero ser real. Aquel que manifieste su ser real estará en casa. Estar en casa, en el mundo, estar en casa en la vida, seguro y a salvo, de pie sobre una base firmemente establecida. Estar en casa significa lugar interno donde todos los problemas encuentran solución, donde no existe el miedo ni el odio. Cuando hay miedo, el odio aparece y viceversa. Verdaderamente son uno solo y al mismo tiempo. Estar en casa es el lugar interno donde la vida eterna y el bienestar son una realidad, se experimentan como un hecho. Primero que nada, la vida eterna es relativa, gradualmente se va volviendo absoluta. La vida relativa eterna puede parecer una contradicción y un absurdo. Y aún la vida eterna no se puede revelar a sí misma en una manifestación repentina. Se revela a sí misma gradualmente, conforme la conciencia se expanda y el tiempo se expanda de una dimensión a otra. Dentro del mismo tiempo tridimensional, el sentido de la eternidad crece, la vida misma se expande, no solamente en el sentido que entre más saludable y más completa se convierta la persona, la duración de su vida se expandirá más, sino que también sucederá en el sentido interno y en la experiencia de la misma, pero acerca de esto hablaremos en otro momento. Cada otoño, cuando nosotros comenzamos una nueva etapa de trabajo, la primera conferencia es la que marca el paso y determina el escenario, por decir. Anuncia el énfasis de nuestro interés de una manera global, como también las repeticiones necesarias. Representa la huella digital del trabajo futuro y debe ser, al mismo tiempo, la continuación natural de donde nos quedamos. Por lo tanto, esta conferencia será simultáneamente la secuencia de lo que ya ha pasado y el futuro esquema de lo que está por venir. Esto será si ustedes lo estudian sensiblemente. Su tema es la pulsación de la conciencia. Todo el mundo sabe que todos los organismos vivientes pulsan, respiran y se mueven, pero estas cualidades extrañamente están adscritas solo para las manifestaciones físicas de la vida y están completamente ignoradas en lo que concierne a la conciencia, aunque leyes idénticas deberían prevalecer para ambas. Déjenme enumerar brevemente ciertos aspectos básicos acerca de la pulsación. Todo lo que vive debe pulsar, así como respira y se mueve. Por lo tanto, pulsación y respiración están interrelacionadas. El movimiento de la vida está contenido en ambos. El movimiento es involuntario y ocurre a intervalos rítmicos si el organismo es saludable, armonioso y sin problemas. Piensen, por ejemplo, el ritmo cardíaco de una persona saludable es regular y rítmico, mientras que el de una persona enferma, con problemas y miedo, automáticamente pierde esta cualidad. Todo lo que es saludable se mueve y pulsa rítmicamente. En el nivel físico, este ritmo ocurre de acuerdo con la dimensión del tiempo que aplica a todas las manifestaciones físicas. Este es un tiempo tridimensional debido a la observación orientada tridimensionalmente. El movimiento rítmico es regular en sus intervalos y el pulso puede ser medido de acuerdo a un tiempo tridimensional. Los movimientos involuntarios tienen lugar según los tres principios nombrados hace un tiempo y son el principio de expansión, contracción y estático. Todo lo que vive debe seguir estos principios. Por lo tanto, la respiración y la pulsación obviamente demuestran esta verdad. Todo esto es demostrable en el nivel físico, pero leyes idénticas son aplicables en el nivel de conciencia, aun si son mucho menos obvias. Requiere de cierto nivel de sintonización con los movimientos del alma y la realidad interna del ser para darse cuenta de estas leyes y poderlas experimentar. Primeramente es como una sabiduría intuitiva y sensitiva hasta que se convierte en una experiencia tan definitiva y objetiva como cualquier hecho externo de la vida. Cuando la conciencia es armoniosa y de acuerdo con las leyes espirituales, el ritmo ocurre regularmente. La dimensión de la conciencia no es tridimensional como lo es el organismo físico.
El organismo emocional o mental o espiritual pertenece a otra dimensión. Por lo tanto, su naturaleza rítmica no parece tener la misma clase de regularidad en sus intervalos como la tienen las pulsaciones físicas. Para la percepción orientada hacia la tercera dimensión, las percepciones o ciclos de conciencia no parecen ser rítmicos, sino aparecen como irregulares y casuales. Por ejemplo, el ciclo de expansión puede ser más largo o más corto que el ciclo de contracción, o un ciclo de expansión puede durar más que el siguiente, y aún así, para esta otra dimensión puede ser un movimiento válido, regular y armonioso. Esto se vuelve significativo dentro de su propia ley interna y solamente puede ser entendida en los términos de la conciencia individual y en aquellos aspectos de la conciencia donde puede expresarse y tenga significado cada movimiento particular. En otras palabras, la pulsación de la conciencia expresa el estado de conciencia de cada momento, el grado de autorrealización y crecimiento o su carencia. También expresa el significado particular donde se necesita más crecimiento o donde puede estar sobreenfatizado a costa de la negligencia en otras áreas. La experiencia de cada individuo es, como ustedes ya lo saben, el resultado de sus creencias, conceptos, actitudes, sentimientos y acciones más profundas. El cómo cada experiencia se viva también determina el ritmo de la pulsación. La gente por lo regular está consciente de fases o ciclos en sus vidas. Sienten que tienen buenos tiempos y malos tiempos. De hecho, ocasionalmente sienten que ciertos periodos tienden más en una dirección y se concentran más en ciertos aspectos de la vida, mientras que en otros periodos puede ser obvio que el énfasis se vuelva diferente. Estas manifestaciones son claramente aspectos de la pulsación de la conciencia, pero no aparecen en intervalos espaciados regularmente, como lo hacen las pulsaciones físicas del organismo. Sin embargo, cuando una persona es muy perceptiva, muy intuitiva y muy bien sintonizada hacia la realidad interna como resultado de un considerable autoconocimiento y desarrollo, puede sentir claramente que estas fases irregulares no son caóticas o arbitrarias. Ellas siguen también un cierto orden, aunque su naturaleza aún pueda ser oscura. Tratemos ahora de entender lo que el principio de expansión, de contracción y estático significan en términos del movimiento pulsátil de la conciencia. El movimiento de expansión expresa ir hacia. El movimiento de contracción significa traer o reunir en el organismo. Y el movimiento estático significa asimilación de ambos y la transición de uno al otro. Esto ya lo había explicado más en detalle hace algunos años. El significado de este principio triple en referencia con el universo vivo y pulsante en todos sus aspectos es muy importante. En el organismo saludable, este cambio de uno al otro de estos tres movimientos ocurre, como ya se dijo, regular y significativamente. El significado espiritual será siempre crecimiento, perfección, completud, creación adicional y placer supremo, ya que crecimiento y placer son una misma cosa. La una no puede existir sin la otra. En el crecimiento orgánico, expansión representa la expresión directa de desarrollo, mientras que el movimiento de contracción y el estático indirectamente lo siguen, a través de la asimilación, digestión, utilización de lo que ya se ganó, descanso. En el organismo perturbado y distorsionado por los conceptos equivocados, el movimiento de expansión aparece cargado de peligro. Los conceptos equivocados siempre conducen hacia la resistencia al crecimiento. El organismo perturbado se encuentra en el miedo, y el miedo hace que la expansión parezca como dolorosa y amenazante. El miedo contrae convirtiéndose en displacer. Por lo tanto, el organismo perturbado se contrae dolorosamente cuando debería expandirse placenteramente. Y cuando el movimiento de contracción natural se supone que debe de aparecer debido a un cambio rítmico, le es imposible, ya que se encuentra obstaculizado, endurecido y exageradamente contraído, de manera que el movimiento pulsante de la vida se vuelve imposible. Todas las experiencias externas o aparentemente externas que le llegan al hombre son en realidad, como ya sabemos, autoproducidas. Son una proyección de lo que ya existe internamente y no podrían venir desde afuera si no existieran primero ahí dentro de su propia conciencia.
A la persona que se encuentra desconectada de su inconsciente, esto le parecerá a lo mejor teórico y demasiado metafísico. Pero para el que explora y descubre los mecanismos y la realidad de su propio inconsciente y puede por lo tanto identificarlo y conectarse con él, lo que aquí digo se vuelve un hecho experimentado e indiscutible. Cuando la experiencia negativa externa llega a quien no se ha conectado con esa parte profunda de su ser que la ha producido, la experiencia es rechazada, se aparta, se niega. El organismo se contrae en un movimiento de miedo, manteniéndose lejos de aquello que parece extraño y ajeno como si no tuviera nada que ver con ello. Pero ya que en realidad esa experiencia externa indeseable es un aspecto de una condición interna ya existente, si se pelea en contra de ella es lo mismo que pelearse con el propio ser. Es por lo tanto completamente opuesto a la ley del crecimiento restringir la pulsación de la conciencia por medio del endurecimiento y la negación a la experiencia. Les explicaré en un momento la adecuada y significativa reacción. Esta aparentemente teórica discusión, mis amigos, no es ni la mitad de lo teórico que parece ser en la superficie. Les mostraré cómo pueden ustedes inmediata y prácticamente aplicar esto exactamente en el camino donde ustedes se encuentran en este momento. Por supuesto que siempre y cuando presten atención a sus movimientos del alma y focalicen su atención y su conciencia tanto sobre sus emociones como sobre esos movimientos del alma. Los pasados años de trabajo debieron haber concientizado, al menos hasta cierto punto, lo que ustedes sienten en un momento dado. Pueden ustedes darse cuenta cuando, por ejemplo, se contraen por miedo. Ya he discutido el tema de los movimientos del alma una y otra vez. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no está ni siquiera consciente de que tal cosa exista, pero con un poco de observación y sintonización interna, observando los distintos movimientos de su psique, se podrán dar perfecta cuenta de su existencia y de su significado. Ustedes podrán ver, por ejemplo, la tremenda diferencia de los movimientos del alma cuando están en armonía con ustedes mismos y cuando sienten que todo está bien entre ustedes y la vida. Estos movimientos del alma los llenan con un maravilloso, distintivo, pero muy sutil movimiento que es vibrante, placentero y armonioso. Pueden sentirse a ustedes mismos expandirse hacia el mundo externo con todo su organismo interno en el intento sin miedo y placentero, aun cuando la experiencia externa sea dudosa y no necesariamente deseable. Este valiente encuentro con la experiencia les permite a ustedes trascenderla, verdaderamente asimilarla y de esa manera la amenaza se desvanece rápidamente. De esta manera el movimiento de contracción no se detiene ni se congestiona manteniéndose orgánico y entonces, durante el movimiento interno, la conciencia en sus niveles más profundas corrige los conceptos equivocados que han ocasionado la experiencia externa desagradable. Al no congestionar el ritmo del impulso hacia afuera y poder enfrentar lo que aparentemente parece doloroso, el movimiento de encuentro puede al principio identificar este dolor, pero muy pronto, si verdaderamente se enfrenta, se reducirá a sí mismo naturalmente, y en el próximo impulso hacia afuera, los desechos, error conceptual y miedo se expulsarán, tal y como el organismo físico expulsa los desechos a través de la sangre y el latido cardíaco. Y muy pronto los siguientes movimientos serán placenteros, donde primero eran dolorosos. La seguridad y el placer no pueden alcanzarse cuando el lado espiritual se detiene mediante el endurecimiento, mediante el negarse a la experiencia o a través de la restricción antinatural. Cuando mejor estén sintonizados con su camino interno, más claro podrán ver cómo cada etapa de su vida significa algo en términos de su propia evolución. Cada etapa se concentra en ciertos aspectos de su ser y cada problema y cada dificultad solicita algo de ustedes, contiene un mensaje distinto que viene de su propio ser real. ¿Qué tan pronto van a entender este mensaje y aprender lo que tienen que aprender? ¿Qué tan pronto van a decidirse a atravesarlo en una apertura pulsante de su psique, más que en un intento de darle la vuelta? Lo último es pura ilusión, ya que el enfrentar la dificultad en realidad no puede evitarse. Reaparece en diferentes formas hasta que hayan sanado su organismo espiritual de todas sus aflicciones. Huir de la experiencia que parece dolorosa, indeseable, peligrosa, es huir de ustedes mismos, así como luchar contra ella significa luchar contra ustedes mismos. Darse por vencidos al miedo de la experiencia hace que rechace la experiencia misma, ya que la experiencia es el resultado de ustedes mismos. Su rechazo hacia ella aumenta su propio rechazo. Psicológicamente este rechazo se manifiesta en la negación de felicidad y placer.
Por esto es tan real que solo el que puede soportar el dolor puede en la misma medida soportar el placer. No importa qué tanto conocimiento teórico puedan en este momento ustedes poseer acerca de la verdad y principio de que la vida externa no es nada más o menos que una reflexión de su estado interno de conciencia y significa muy poco si se siguen resistiendo a atravesar la experiencia. Jesús expresa exactamente lo mismo con las palabras: no teman al mal. Esta oración puede, por supuesto, como todo lo demás, ser fácilmente malinterpretada y distorsionada. El mal no es nada más que errores conceptuales profundamente albergados con su inevitable resultado posterior, que es miedo, culpa, rabia, odio, codicia, crueldad, egoísmo, destructividad del ser, de otros y de la vida. Toda la negatividad en el mundo se deriva de algo que uno cree y que no está de acuerdo con la realidad. No importa cuál sea la negatividad, inclusive en la vida privada de uno mismo, siempre será causada desde dentro por ideas equivocadas internas con las cuales uno funciona, se mueve, vive, responde y reacciona en conformidad. Quizá pueda yo equiparar la ilusión de separación entre su vida externa y su vida interna con la de una ilusión óptica, aunque nada podría ser un absurdo tan grande y un acto tremendo de guerra en contra de ustedes mismos como el huir de experiencias que vienen hacia ustedes aparentemente desconectadas de ustedes mismos. La única manera de emprenderla es ir directo hacia la experiencia. En términos de la pulsación de la conciencia, el siguiente procedimiento es el más indicado y de recompensa más alta. Cuando algo pasa que no pueden enfrentar, ya sea porque les cause alguna molestia o un absoluto horror, o lo que sea que esté en el medio, permanezcan internamente relajados, observen su reacción de reflejo automático en su movimiento del alma, vean cómo automáticamente se tensa. A través de permanecer abiertos y relajados hacia la experiencia, no importa qué tan dolorosa o espantosa pueda parecer, permítanse atravesarla, admitan que de todas maneras les pertenece y procedan a encontrar el origen en ustedes. Pídanle a su mente que explore y entienda su causa. Así podrán también vivir a la altura de esta declaración con su ser emocional, permitiendo que el ritmo del pulso de la psique continúe su proceso natural. De esta manera podrán permanecer en un estado de apertura que les permita comprender y responder de una manera infinitamente más adecuada que cuando ustedes se encuentran en un estado tenso de guerra y de defensa. Esto requiere una gran capacidad de confianza en la vida, en el universo, en otros y en el propio ser más interno, ya que permaneciendo relajados y no defendidos en la sustancia del alma y permitiendo que los movimientos flexibles de la pulsación natural continúen, pareciera que se encuentran expuestos al peligro, pero ¿no es completa ilusión el suponer que esta manera evasiva y antinatural de defensa del ser es más confiable que la manera que yo sugiero aquí? Este tema podría darnos discusión para largo tiempo, pero la mejor manera es tomar la oportunidad y ver lo que pasa. Ustedes estarán destinados a descubrir la verdad de estas palabras. Ustedes se darán cuenta cómo lo que parecía al principio una terrible amenaza de dolor insoportable que debe ser evitado a toda costa, pronto se convierte en una profunda iluminación, seguridad y bienestar. Sentirán su organismo completo, tanto interno como externo, vibrantemente vivo y en crecimiento. Si el movimiento de contracción se encuentra tenso y congestionado, se para automáticamente en lugar de permanecer vibrante y pulsante. Su significado podría ser traducido a palabras como «yo no quiero esta experiencia». Y esto presupone que la experiencia no tiene nada que ver con causas internas suyas, presupone que otros, circunstancias o suerte, ha traído esta experiencia hacia ustedes. Por lo tanto, cuando detecten el movimiento de tensión y contracción en las corrientes de su alma, sabrán que a ese nivel ustedes ignoran la conexión entre la realidad interna y externa. También se darán cuenta en este momento que están viviendo en una ilusión, y toda ilusión genera dolor,
y la experiencia dolorosa que ustedes desearían invitar, interrumpiendo su pulsación espiritual natural, descansa justamente en esta ilusión. Rechazando lo que es de ustedes, bueno o malo, mentalmente niegan la autorresponsabilidad de la experiencia desagradable y sus emociones perturban el ritmo natural de la pulsación de su organismo completo, sumándose a un paro deliberado de la respiración y pulsación a través de un medio artificial e inorgánico. Nuevamente quisiera hacer hincapié en lo paralelas que son estas leyes en el nivel físico y en el nivel espiritual del hombre. Lo que ya expliqué acerca de lo más recomendable para hacer con respecto a la curación de su psique perturbada tiene exactamente la misma aplicación para el cuerpo físico. Como los movimientos del alma deben permanecer sin tensión, abiertos, relajados a pesar de las perturbaciones, para poder eliminar estas perturbaciones de una manera real, de esa misma manera deberá estar el cuerpo. Imaginen que alguien tiene una afección del corazón. ¿Podrá esta persona curar este padecimiento mediante su alejamiento del hecho que le produce la tensión, el miedo y la contracción? Claro que no. Esto no solamente lo empeorará, sino que en este movimiento o reacción es donde él expresa su negación de ser él quien ha adquirido ese corazón dañado. La única manera para corregir el daño sería relajando lo que excesivamente ha sido tensado, y para ese propósito lo que inevitablemente necesita es la completa aceptación de su condición. De hecho, la medicación puramente química intenta aflojar la tensión artificialmente y restablecer la pulsación suave, tranquila, vibrante y flexible. El pensar en tal comparación entre el nivel psíquico y el físico se vuelve de muchísima ayuda, ya que les dará una idea de la unificación de la creación y lo hará, como digo aquí, mucho más practicable. Cuando ustedes tratan de poner en práctica lo que les aconsejo aquí, al principio parecerá muy arriesgado permanecer sin defensas y relajado cuando algo los está amenazando. No es necesario decir que a lo que me estoy refiriendo aquí es a reacciones psicológicas y experiencias externas que causan reacciones y emociones negativas y destructivas en ustedes. Con esto no me estoy refiriendo a las amenazas físicas ocasionales del exterior, donde la rápida y tensa reacción de defensa es automática y saludable, pero dura solo un corto periodo de tiempo y es la excepción. Si algo se vuelve recurrente en su vida, esto es una historia totalmente diferente. En estos momentos, cuando ustedes temen y notan la tensión en el movimiento de contracción, traten de permanecer abiertos. Dejen que los movimientos internos sucedan de una manera natural, sin ser influenciados por este nivel de miedo que existe en su conciencia. Permítanle al organismo naturalmente que siga sin interferencia las pulsaciones de los movimientos de expansión, contracción y estático. El movimiento natural de contracción se abrirá por sí solo y lo llevará naturalmente hacia el siguiente movimiento orgánico de expansión, y experimentarán claramente cómo lo que estaba siendo doloroso en el primer impulso de expansión disminuye con cada nuevo impulso. Cada conjunto de movimientos expandirá su autorrealización y su comprensión de su propia verdad interna, tal y como se relaciona con el evento en cuestión. Esto lo llenará de paz, bienestar, seguridad y placer. Cada movimiento de superación incrementará esta condición positiva. Déjenla suceder desde el interior, tal y como permiten que suceda la pulsación a nivel físico, sin ninguna clase de interferencia por actitudes de miedo o desconfianza. Cooperen con esta legitimidad simplemente queriendo ver la verdad en ustedes. Recapitulando, observen los movimientos del alma. Traten de entender su significado. Permítanle funcionar naturalmente. No permitan que el miedo contraiga la pulsación natural. Dejen que la legitimidad involuntaria y autorreguladora establezca la armonía interna, no interfiriendo con el miedo y la resistencia. Simultáneamente, cooperen con todo su ser, con toda su sinceridad e integridad, en tratar de ver la verdad en ustedes, en querer entender las conexiones entre ustedes mismos y las emociones indeseadas y las condiciones externas que son causa de estas mismas emociones. Hagan esta ego-cooperación de una manera firme y relajada, que tendrá que estar combinada con un compromiso completo.
ya que regularmente la tensión reemplaza la falta de compromiso completo hacia la verdad interna. Dejen vibrar sin defensa la sustancia de su alma, aunque pueda parecer riesgoso. Esto puede parecer como si ustedes estuvieran demasiado vulnerables y expuestos, pero no es cierto. Meramente restablece el latido cardíaco saludable de su psique. Esto no quiere decir que ustedes están invitando a acciones dañinas y destructivas de otros o de ustedes mismos. La verdad es totalmente lo contrario. La autoasertividad saludable solo puede suceder cuando ustedes no se encuentran pasmados internamente, cuando su ritmo natural funciona de acuerdo a su propia ley orgánica. Como ya les dije antes, mis amigos, este material no es difícil ni abstracto para todos aquellos que ya han explorado su ser más profundo hasta cierto punto, o para aquellos otros que pueden tomar estas palabras con suma atención. Si ustedes piensan profundamente en estas palabras y las aplican a ustedes mismos, podrán ver cómo pueden empezar a practicarlas inmediatamente. Pongan atención a lo que realmente sienten, observen lo que el miedo, la culpa, el dolor y el enojo hacen dentro de ustedes, cómo se contraen. Observen estos movimientos del alma y en adelante será obvio para ustedes que todo es tal y como se los digo aquí. Retrayéndose de la condición o experiencia indeseable, la entidad espera poder evitarla y negarla, y de esta manera se evita y se niega a sí misma. Esto produce un dolor duro, amargo y desvirtuado, porque la manera como se enfrenta es inorgánica y completamente inútil. Cuando ustedes pueden enfrentar abiertamente una situación o experiencia de la manera que hemos hablado, primeramente sentirán dolor. También, pero el dolor tendrá una característica completamente diferente. Muy pronto se convertirá en una suavidad que puede disolverse fácilmente. Se transformará a sí misma en algo significativo y con sentido. Es un dolor de crecimiento, no de muerte. Es un dolor que crea una vida mucho mejor y eventualmente se transforma en placer. La energía contenida en la emoción puede entonces encontrar su camino hacia su esencia original. Cuando ustedes pueden permanecer verdaderamente abiertos al dolor o al miedo o a otra emoción destructiva, no la agrandarán masoquísticamente, ni la exagerarán, ni tampoco la negarán, ya sea engañándose a ustedes mismos de que no existe o tratando de huir de ella. Simplemente la atravesarán y de esta manera la recobrarán en su naturaleza original de éxtasis. Pareciera que siempre se requiere una enorme cantidad de valor para hacer esto. Pero eso también es ilusión, mis amigos, porque en realidad se requiere infinitamente más valor para un sentimiento equivocado e inútil, y para ir a través de todo ese innecesario dolor de evitación y pelea. El esfuerzo que se necesita para retraerse de ustedes mismos y de lo que ustedes han producido, tanto en condiciones internas como externas, es mucho más fatigoso que el esfuerzo del camino que les muestro aquí. Cuando continúan por este camino, el dolor se convierte en éxtasis porque lo trascienden en lugar de huir de él, porque ya han entendido su más profundo significado en términos de su crecimiento personal y por lo mismo le permiten permanecer en su ritmo natural y saludable, aun cuando la experiencia sea causada por error, ilusión o malignidad. Esta es la única manera por la cual la salud, la seguridad y el bienestar pueden ser restablecidos. En todo este tiempo hasta ahora nos hemos concentrado considerablemente en la actividad mental para que puedan ir en busca de su verdadero ser, en busca de sus errores conceptuales, y pueden estar en la observación de sus procesos mentales y emocionales. Aún la observación de sus emociones se hizo desde un acercamiento más mental. En el futuro, con estos nuevos enfoques de este camino, algunos de ustedes empezarán a experimentar, que puede ser resumido brevemente como una combinación entre lo físico y lo metafísico. Aprenderán a sentir y observar los movimientos del alma mucho mejor que antes. Estos movimientos del alma, con su ritmo y legitimidad incorporados, determinan su vida entera. Ellos determinan su estado de ser, su estado de conciencia y su libertad o esclavitud hacia sus imágenes y errores conceptuales. Ellos determinan la profundidad, la amplitud y la naturaleza de su experiencia en la vida, el grado de sensibilidad y placer.
estructura corporal y realización y abundancia en todos niveles del ser. Los movimientos del alma son el latido cardíaco del espíritu. Ahora, ¿tienen algunas preguntas en relación a este tema? Pregunta: ¿a qué clase de experiencia se refiere? ¿Qué pasa si alguien me ofrece un viaje con LSD? ¿Me aconsejaría usted atravesarlo solo por estar en la experiencia? Respuesta: no, claro que no. Nada del estilo. Yo no quiero decir que una persona deba hacer nada y todo. Esto sería completamente destructivo y sería un completo malentendido acerca de lo que estoy hablando. Un ser humano debe ejercer su poder de elección y de discriminación. Tiene la libertad de escoger ciertas experiencias o rechazarlas. Y en este momento se está hablando del principio en cuestión, más no del tema del LSD. Sea o no aconsejable, esto ya lo tratamos algún tiempo atrás y no veo la necesidad de repetirlo aquí. Lo que quiero tratar en esta lectura es la experiencia de los eventos, condiciones y emociones que uno no puede escoger. Ellos llegan. Una condición recurrente hace que la dificultad, la crisis, la desarmonía, los sentimientos destructivos vuelvan una y otra vez. Son estas experiencias las que el hombre rechaza, niega y huye de ellas cuando no son más que una expresión de algo de sí mismo que él pasa por alto. Mientras siga pasándolas por alto, seguirán ocurriendo con cierta regularidad. De esto pueden estar seguros. Pregunta: hay dos experiencias en este momento que vienen a mi mente. Una es el orgasmo y la otra es la muerte. Me preguntaba por qué la pulsación y la vibración parecieran llevarlo a uno a un punto donde estas vibraciones y pulsaciones se suspenden. En ambas experiencias parece no haber más vibración ni pulsación. Respuesta: es solo una ilusión que ellas se suspenden. Por supuesto que esta ilusión es mucho más difícil de establecer acerca de la muerte porque su orientación tridimensional y percepción no está adaptada para ver que es una ilusión. Solo ve el nivel físico y así por supuesto deja de vivir, vibrar y pulsar. No está equipada para observar la conciencia detrás del sistema físico donde vivir, respirar, pulsar, vibrar y por ende pensar, sentir, ser, sigue y sigue. Por lo que se refiere al orgasmo, por supuesto que es una ilusión que la pulsación y la vibración se suspenden. Esto es lo que dije al principio de la lectura, que cuando la manifestación rítmica de la pulsación no es observable para la percepción tridimensional, la pulsación de los varios niveles de conciencia se adapta a diferentes leyes. Solo cuando ustedes se sintonizan con su más profundo ser, podrán percibir estas manifestaciones. No hay nada en el nivel tridimensional que no puedan y no vayan a experimentar mediante una expansión más allá de la conciencia y diferente dimensión, sea que ésta ocurra en un estado de muerte física o mientras está dentro del cuerpo. De hecho, se puede experimentar mucho más de lo que debe ser, ya que el ser se expande y crece en dimensiones mucho más allá. La verdad de estas palabras será accesible en esta misma vida, siempre y cuando no se dejen obstaculizar por las experiencias de miedo, pero si en cambio le permiten a su más profundo movimiento del alma continuar pulsando a través de la experiencia que trataron de negar. Como todos ustedes ya saben por nuestro trabajo juntos, este miedo a la experiencia no solamente existe con respecto a lo negativo o experiencias dolorosas, sino también, e igualmente frecuente, con respecto a las experiencias más positivas y deseables del universo. Tanto al éxtasis absoluto como al placer supremo se les teme en la misma medida que el dolor es temido y negado. Aquel que puede aceptar el dolor puede soportar el placer. Las dos experiencias que tú mencionaste, muerte y orgasmo, son las experiencias más profundas que una entidad creada puede atravesar. Son así porque el ego renuncia a su dominio y el individuo se rinde a las fuerzas cósmicas y universales, en el amor y en la confianza. El verdadero orgasmo no es posible a menos que exista esta actitud, así como la muerte saludable solo ocurre en esta misma actitud interna. Solo entonces se convierten en una experiencia de alegría y crecimiento. Es fácilmente observable que contra más sano sea el hombre, menos temerá rendirse en la confianza total. Tal individuo experimentará gran cantidad de éxtasis y también tal individuo no le temerá a la muerte.
Repito, la habilidad para soportar el placer, el deleite, el éxtasis, depende de la habilidad para asimilar de una manera apropiada y verdadera el dolor y la frustración en el entendimiento de que son producto del ser. Para poner la misma idea en palabras diferentes, si pueden enfrentar su propia negatividad, sus miedos, su rabia, su enojo, los rasgos que no les gustan, de una manera racional y sin exagerar, realmente enfrentarlos cara a cara y entenderlos, solo entonces pueden producir la condición de la que les estoy hablando. Solo en esa medida podrán estar aptos para experimentar deleite, placer y felicidad. Existe una relación directa entre los dos. Invariablemente verán que la persona que no puede aceptar el dolor de una manera saludable, constructiva y realista, tampoco podrá aceptar el placer. Estaré muy complacido de contestar más preguntas sobre este tema como sobre cualquier problema que puedan tener en su próxima reunión. Sean bendecidos todos ustedes. Ojalá todos ustedes comiencen esta etapa de trabajo con un nuevo acercamiento hacia su camino y hacia sus bloqueos que entorpecen y los separan de la vida. Sumérjanse profundamente dentro de esa realidad de la divinidad dentro de ustedes para fortalecerse en su determinación a crecer, a desenvolverse, a expandirse, a unificarse, a corregir las áreas que los separan de la vida y de todo lo que es bueno. Que la guía venga desde su interior a ayudarlos a darse cuenta de la inutilidad y el desperdicio innecesario para resistir este crecimiento y puedan estar cada vez más y más sintonizados a estos movimientos internos del alma y entonces poder ayudar a restablecer el hermoso balance cósmico. Esto también afectará la disponibilidad de lo divino en ustedes, con lo cual entonces podrán integrar y establecer su completa e independiente individualidad. Sean bendecidos todos ustedes. Estén en paz. Estén en Dios. Fin de la conferencia Pathwork número 154, la pulsación de la conciencia.